bienvenidos a nuestro tercer seminario de las recomendaciones de SAMER en el COVID-19. Buenas tardes a todos. Bueno, como vieron, los últimos dos seminarios nos hemos enfocado en trabajar sobre el manual de riesgo que estuvo haciendo SAMER para trabajar y cómo reiniciamos estos ciclos. Y la idea de este seminario es enfocarnos un poco más en los pacientes, en cuáles son sus necesidades. Por eso hoy lo llamamos cómo acompañamos a nuestros pacientes en el tiempo de COVID. Tengo el honor y el orgullo de estar hoy acompañada con toda la comisión directiva de SAMER. Primero, muchas gracias Estela como presidenta de SAMER y directora de CIMER. Así que buenas tardes Estela, ¿Qué tal, muchas Florencia? gracias. Un gusto compartir hoy con vos de nuevo este evento. Sí, así que, y también nos están acompañando a nivel país, ¿no? Así que Sí, toda la comisión. Realmente creo que este espacio es un momento muy particular de nuestra sociedad. Hoy estamos celebrando el Mes Internacional de la Fertilidad y además nuestra sociedad el 10, ayer, cumplió 73 años. Es un lujo tener una sociedad científica con tanta historia, con tan prestigiosa historia y profesionales, y hoy, bueno, renovar todo esto, apoyarnos en lo anterior, valorar el pasado, renovarlo y proyectarnos. Así que bueno, yo me siento orgullosa de pertenecer y de estar acompañada además por todo el comité ejecutivo de nuestra sociedad, que si me permitís los voy a presentar. Hoy SAMER en este tercer seminario quiere llegar a los pacientes justamente por esta celebración del mes de la fertilidad, y tengo el honor y el gusto de que nos acompañen nuestros queridos colegas de comité ejecutivo de la sociedad. El doctor Gustavo Estofán desde Córdoba. Hola Gustavo, es director médico de SIGOR. El doctor Gabriel Fishbein, secretario de la sociedad y director asociado de SEGIR. Hola Gabriel. El doctor Claudio Ruhlmann, tesorero de nuestra sociedad, director de Fertilidad San Isidro. El doctor Gustavo Botti desde Rosario, presidente del comité científico de nuestra sociedad. Hola Gustavo. Y directivo de PROAR. Y la voz del paciente, hoy representada por la licenciada Ana Luisa de Palma. Buenas tardes Ana Luisa, nos acompaña desde Rosario. Esto es bien federal, tenemos Córdoba, Rosario, Capital, provincia de Buenos Aires. Ana Luisa es psicóloga dedicada a la temática de fertilización asistida y es docente del curso superior y la maestría de SAMER en los aspectos de psicología. Así que hoy vamos a contar con todos ellos, nos van a dar la mirada nacional e internacional, porque vos sabés que entre las preguntas, este seminario tiene la característica de que tenemos muchas preguntas de pacientes, o sea, lo hemos armado con todas las preguntas que nos han llegado. Quiero agradecer particularmente a las asociaciones de pacientes que hoy nos acompañan, Concebir, Sumate y Abrazo por Dar Vida. Gracias a todos ustedes por estar presentes hoy y por nutrirnos con toda la inquietud de los pacientes, porque bueno, son el centro de nuestra actividad, son, digamos, el objetivo de nuestro trabajo. Todos tenemos pasión por esto que hacemos y nos debemos a nuestros pacientes. Les vamos a contar, como venimos contando en los seminarios anteriores, Florencia, cómo hemos trabajado en SAMER por la seguridad del paciente, qué es lo que a ellos les preocupa. Así que bueno, todo esto lo vamos a desarrollar en el transcurso de este seminario. Mucho foco en el paciente y teniendo la oportunidad que contamos con todos los prestigiosos colegas, más todos los colegas del país que nos acompañan, de poder entrelazarnos y armonizarnos en este evento para escucharnos unos con otros, porque en este momento realmente estamos muy distanciados. Exacto. Entonces, y debemos seguir con el distanciamiento, Florencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros pacientes no se sientan lejos? ¿Y cómo hacer nosotros para entender cuáles son sus necesidades? Así que bueno, ese es el objetivo de este seminario. Exactamente, la idea es eso, trabajarlo juntos. Es un seminario abierto, por eso saben que con la aplicación nos pueden llegar las preguntas. Yo voy a ir tratando de ir poniendo las preguntas, así podemos ir contestando. Así que claramente estamos en una nueva normalidad y estas herramientas nos permiten, como dice muy bien Estela,
volver a estar juntos con nuestros pacientes. Bueno, por suerte tenemos este Summer TV, ¿no? Exacto. Es un Summer TV, es un Summer TV. Que bueno, que nos va a permitir este acercamiento. Perfecto, entonces empezamos, ¿te parece, Estela? Entonces vamos a empezar con algunas preguntas, como dijo Estela, que vinimos recibiendo estos días y a través de la asociación. Una de las primeras preguntas que vamos a empezar con Córdoba, con el doctor Estofanes. ¿Qué evidencias o qué hay hoy disponible sobre la posible transmisión del coronavirus en los tejidos reproductivos? Que esa es la pregunta, ¿no?, que uno primero se pone a pensar como paciente. Buenas tardes. Es una alegría la posibilidad de que nos da a través del laboratorio intercambiar con los pacientes directamente información y poder llevarles un poco de tranquilidad dentro de toda la pandemia que está existiendo. Tenemos que entender que esta es una enfermedad respiratoria, es un virus que entra dentro de la vía respiratoria y para poder llegar hacia toda la parte reproductiva debemos entender que no es cualquier paciente el que puede llegar a tener algún tipo de inconveniente en la parte reproductiva. Por eso es muy importante entender que el óvulo, el espermatozoide y el embrión serían como que forman un equipo en el cual nos va a dar la posibilidad de generar el embarazo. Y ahí también, para darles esta tranquilidad a nuestros pacientes, debemos ponernos los pies sobre la tierra y pensar que la búsqueda natural en ningún momento ha sido vedada a nivel mundial. Entonces, si nosotros vemos que eso no ha sucedido, nuestros pacientes que entran a cualquier tratamiento reproductivo tienen que tener la idea de que están muchísimo más cuidados, porque ya van a hablar mis otros colegas con respecto a los cuidados que se tienen antes de entrar en material al laboratorio. Imagínense que no tiene nada que ver cuando un espermatozoide fecunda un óvulo naturalmente, en el cual puede ser un paciente que sea asintomático y tenga la posibilidad de embarazar, a pacientes que nosotros vamos a recibir dentro del laboratorio, tanto las gametas como el embrión, de pacientes que no tienen, digamos, una carga viral importante, porque si no estarían con sintomatología, lo cual nos llevaría a que esos pacientes no podrían entrar dentro del ciclo o se deberían cancelar durante la estimulación. Por eso, todo lo que se va a hablar a posterior sobre cuidado nos da la posibilidad de que los gametos que entren al laboratorio van a poder ser procesados. Ustedes tienen que tener idea que los biólogos que trabajamos siempre en equipo, ellos siempre, todo material que les ingresa dentro del laboratorio, lo toman como si estuvieran con algún tipo de posibilidad de algún tipo de infección. O sea, obviamente son muy tratados tanto el óvulo como el espermatozoide y el embrión, con lo cual nos da la tranquilidad que eventualmente también esa gameta va a ser tratada previamente. Me parece... Para que tengamos una idea, la viremia tiene que ser tan importante a nivel del organismo para que se exprese a nivel ya sea del ovario, de los ovarios, de los testículos, porque no solamente es ingresar en el torrente sanguíneo, sino que debe haber también receptores y la aparición de dos receptores para que pueda llegar a esta proteína que tiene el virus, poder llegar a ingresar dentro de los tejidos y producir daño. O sea, que lo que más nosotros les tenemos que decir a nuestros pacientes es que estos tratamientos se pueden realizar, que estos tratamientos van a estar cuidados, tanto en la parte previa al entrar el material dentro del laboratorio como dentro del laboratorio. Y si por casualidad durante el tratamiento deberíamos tratar a alguna paciente que tuviese su test positivo, también se puede realizar y obviamente ese material es guardado dentro del laboratorio, aparte de
los embriones guardados sin ningún tipo de sintomatología del coronavirus. O sea que tenemos la posibilidad de realizarlo y esperar a ver qué sucede después más adelante. O sea, no transferir la paciente hasta que la sintomatología nos haya desaparecido. Sabemos que hay una etapa previa en la cual está la viremia y después pasan 2 o 3 semanas en las cuales los cuadros se van desapareciendo. Hay literatura muy fresca, porque si nos damos cuenta pasó 6 meses recién de la aparición del coronavirus. Y entonces es tan, digamos, rápido la aparición de los escritos que vamos a tener una realidad con un número de pacientes que nos puedan dar, porque en medicina no es una ciencia exacta, un porcentaje de posibilidad de lo que sucede no antes de septiembre o octubre. O sea que en este momento nosotros tenemos la posibilidad de trabajar y de resguardar las gametas. Lo que sí, también más adelante se verá si eventualmente el paciente que se recupera de un estadio mediano a severo tendrá algún tipo de problemática en su semen o problemática en sus ovarios, pero ya será en la pospandemia. Por ahora no nos dan los tiempos. Lo que sí, como digamos mensaje final, se puede realizar, los óvulos, los espermatozoides se pueden tratar dentro del laboratorio y el embrión, si tuviese algún tipo de duda, también se lo puede criopreservar en termos distanciados de los otros. Y así, Estela. Florencia, a mí me parece muy importante en este punto aclararle a las pacientes que en Argentina estamos en una fase de reinicio de tratamientos. Exacto. Es decir, que ya está instalada la fase. Habíamos dividido 3 fases, donde había una pausa, luego un reinicio parcial y estamos con tratamientos reiniciados. Entonces, ¿por qué? Porque hemos logrado desde la sociedad científica, con el consenso de los centros y de las instituciones y los profesionales, generar 2 manuales de gestión de riesgos COVID que nos dan los protocolos de seguridad para los equipos y para los pacientes. Los más preocupados éramos los profesionales. Exacto. Del riesgo de vida de los Exacto. Profesionales. Y por supuesto que esos manuales tienen todos los conceptos para el cuidado del profesional, de los centros y de los pacientes. Exactamente. Y creo que eso es muy importante, como dijo Gustavo, ¿no? Que podemos volver a hacer estos tratamientos. Entonces, vayamos un poco a la voz del paciente, ¿no? Y sabemos que en este contexto, cómo se atraviesa, ¿no? Y ahí le damos la palabra a Ana Luisa, cómo atravesamos este tratamiento, cómo empezamos, cómo reiniciamos, qué conductas podemos recomendar a los pacientes para atravesar y reiniciar los tratamientos de fertilidad. Bueno, en este contexto, que no es un contexto cualquiera, el contexto ha cambiado para todos. Cuando digo todos, también nos incluimos todos los profesionales, ¿no? Esta idea de ustedes los pacientes y nosotros los profesionales ya no es más. Entonces es nosotros el equipo que estamos trabajando, incluido con el paciente. Nuestras emociones se han inestabilizado, entonces no las vamos a rechazar. Lo peor que podemos hacer es rechazar la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es una información. Nosotros percibimos esa información, la traducimos y nos está diciendo algo. O sea, ¿en este momento nos sentimos amenazados? Sí, porque estamos amenazados. Entonces, la emoción esta de la incertidumbre, de sentirnos amenazados, no la vamos a rechazar porque es real. Lo que sí vamos a trabajar es en nuestra actitud. ¿Qué hago con esta emoción que estoy sintiendo que se corresponde con la realidad? Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar recursos extraordinarios, porque ya de por sí un problema de fertilidad es una situación extraordinaria que vive una persona o una pareja. A esto le sumamos un contexto extraordinario, por lo tanto nuestro aparato psíquico está a full. Entonces, aceptamos nuestras emociones porque es real, es información que estamos tomando y es lo que nos pasa. No la rechazamos, no me aguanto la angustia, no me aguanto las ganas de llorar,
no me aguanto las ganas de preguntar. En este momento la comunicación entre los pacientes y los equipos, sobre todo en la figura del médico de cabecera, el médico tratante, es fundamental, porque la comunicación calma, la comunicación da respuesta, la comunicación da confianza. Entonces, la figura en el equipo, pero sobre todo del médico, es muy importante, porque el paciente lo tiene como referente, es quien toma las decisiones. Y hay una palabra que dijo mucho Gustavo recién, él decía cuidar, cuidar, que es la misma palabra que está sonando desde hace mucho en Samer y que venimos hablando con Estela durante varias semanas, esto de nuestra función es cuidar. Y si el paciente se siente cuidado, entonces puede libremente experimentar sus emociones porque se siente cuidado. Esta es nuestra función, cuidarnos para poder cuidar a los pacientes y que puedan aceptar las emociones y ver cómo las vamos a trabajar. Si pueden solos, lo harán solos, y si sienten que se les está yendo de las manos, un recurso es pedir ayuda. El recurso pedir ayuda es un recurso muy importante, es reconocer, esto se me está yendo de las manos, no puedo volver a un equilibrio, entonces pido ayuda. Le pregunta al médico, el psicólogo que trabaja en la clínica, el psicólogo experimentado en este tema. Todos los que trabajamos tenemos excelencia profesional porque nos formamos continuamente, incluso en estas épocas del COVID todo el mundo se puso a estudiar qué pasa, por ejemplo, dentro de la psicología del desastre, que así se llama, qué pasa con el aparato psíquico de cada una de las personas. Excelente, ¿no? Claramente. A mí me gustaría, ya que la tenemos a Ana Luisa, también contar que los médicos, Ana, hemos sentido mucho miedo, la pandemia nos ha paralizado. ¿Por qué se pospusieron al inicio los tratamientos? Bueno, porque la incertidumbre realmente fue increíble y teníamos que entender de qué se trataba. Toda la comunidad Samer se puso a estudiar para poder entender esto de la biología del virus. Y realmente de a poco fuimos con prudencia a través de la elaboración de nuestros manuales y de nuestro trabajo de equipo y la conformación de equipos de emergencia dentro de Samer, fuimos construyendo esta norma que nos dio muchísima seguridad para hoy hacer la apertura de las puertas de las clínicas. Pero yo te pregunto, en los pacientes que vienen transitando una larga etapa de búsqueda, de camino sinuoso, de dificultad, a veces con incertidumbre de final, ¿no? ¿Cómo termina el tratamiento? ¿Qué herramientas nos das a los médicos para poder ayudar? Porque también nosotros necesitamos el consejo de cómo llegar mejor a estos pacientes. Es lo que nosotros, ¿cuál es la necesidad del paciente? ¿Qué es lo que el paciente espera de nosotros, los profesionales? ¿Qué nos podés recomendar? ¿Qué herramienta tenemos hoy para ayudar en este contexto que complejiza todo más y nos distancia? Es muy importante que el paciente se sienta cuidado. Esto de que ellos sepan que la Samer está trabajando, investigando y demás es muy importante, por eso festejo este tipo de reunión en donde médico y paciente se pueden encontrar. Desde el lugar del médico es muy importante la escucha, porque si el médico puede escuchar, puede interpretar lo que está preguntando el paciente, puede dar la información que el paciente está necesitando. Ese tipo de información calma la ansiedad. Hay determinadas cosas que pueden pasar en un tratamiento que si uno se las avisa antes, entonces el paciente, como lo está esperando, su nivel de ansiedad baja. Por ejemplo, en una época común, en un tratamiento común, si el médico puede decirle, por ejemplo y sencillamente, en la beta en espera es posible que tengas molestias en las mamas, pero esto es debido a la progesterona, ahí vamos a tener un factor de estrés menos. ¿Por qué? Porque
la paciente, generalmente la mujer, tiene todo su centro en su cuerpo. Entonces, en general siente molestias en las mamas. Entonces, ¿qué interpreta? Me estoy por indisponer, es que me lo dicen en el consultorio. O seguramente estoy embarazada. Y el médico dice, no, es por la progesterona. Si esa información clara está de antemano, son como puntitos menos que le restamos al estrés, en un momento que es de gran estrés. Entonces, la comunicación entre el médico y el paciente es fundamental. La escucha del médico es fundamental y verificar que lo que él transmitió es lo mismo que el paciente entendió. O sea, eso también tiene que estar, porque muchas veces el médico explica algo y el paciente en su ansiedad o en su creencia es como que interpreta otra cosa. Entonces, el médico escucha, da la información ordenada y clara y verifica que el paciente haya entendido eso. Entonces nos aseguramos una disminución en un gran porcentaje del estrés. Además de mejorar la relación médico-paciente, porque entonces el paciente puede relajarse en el médico. Buenísimas herramientas para seguir discutiendo. Volvamos un poquito a estas preguntas, ¿no? Y acá le voy a dar la palabra al doctor Ruhlmann, que está ahí en San Isidro. Claudio, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo es estar embarazada en tiempos de COVID? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuáles son los riesgos, las complicaciones? ¿Es diferente? ¿Es igual? Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirme participar en este seminario y por el apoyo del laboratorio. Bueno, primero el riesgo de cualquier pareja que busca un embarazo es si su bebé va a ser sano. Primero, que puedan tener un bebé, y segundo, cuál va a ser el riesgo de un bebé en cualquier embarazo. Esta pandemia moviliza mucho, ha generado todo un aislamiento que ha permitido como adaptar el servicio de salud a las necesidades, pero que también generó mucho temor en todas las mujeres y especialmente en la que está decidiendo si va a buscar o no un embarazo. Como decía Gustavo Estofan, no hay ninguna recomendación de las instituciones u organizaciones mundiales de evitar el embarazo en la población fértil. Eso ya nos da un indicio de que por lo que sabemos a hoy, el embarazo en este tiempo de COVID no va a tener unos riesgos importantes. Todavía la evidencia que tenemos es limitada porque las pacientes que han tenido el virus en los primeros 3 meses, fue en el mes de enero, febrero, y van a nacer los bebés a partir de agosto, septiembre, o sea que la información que tenemos se refiere sobre todo a mujeres que han tenido el virus en el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Y en esa etapa no ha demostrado producir alteraciones en el bebé, y hasta hace poco se podía decir con bastante certeza que no había con bastante seguridad evidencia de transmisión vertical, o sea, transmisión madre-hijo. Durante el embarazo, antes del momento del nacimiento, no habría prácticamente evidencia de transmisión madre-hijo, y las únicas evidencias que hay se refieren a casos muy severos, donde ya la mujer está en muy mal estado general, y en el cual la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno seria en la placenta, a lo mejor permitiría la colonización del virus y eventualmente la infección del bebé, como se comprobó en un embarazo que se detuvo en el segundo trimestre, en el cual la madre estaba en muy mal estado general y se comprobó el virus en la placenta. Pero fuera de eso, no se ha comprobado evidencia del virus en la placenta. Por otro lado, habían algunos reportes de virus en los recién nacidos, de madres que tenían COVID en la semana previa o en pleno nacimiento, que estaban con COVID positivo, pero eran evidencias indirectas, habían sido testeados los bebés por ahí a los 2 días o a los 4 días, el que era más cercano era 36 horas después del nacimiento,
y eso no permitía aseverar si había contraído la infección después o en el momento del embarazo. En la semana pasada, el Colegio Británico de Obstetras y Ginecólogos presentó la evidencia de 427 embarazos que fueron seguidos a partir del 20 de marzo y en el cual en todos los casos se hizo el testeo de los bebés dentro de las 12 horas del nacimiento y habiendo sido aisladas hasta ese momento de la madre. Y en 6 casos de los 427 encontraron en el cultivo de PCR del bebé evidencia del SARS-CoV-2, con lo cual es posible, hoy podemos decir que es posible la transmisión vertical en la última etapa del embarazo. En las pacientes que han tenido el COVID antes del nacimiento, no ha tenido ninguna consecuencia para el bebé. Estos 6 bebés que se les comprobó el hisopado positivo tuvieron buena evolución, ninguno tuvo que ir a respirador y en 10-12 días habían negativizado por completo la evidencia. O sea que es muy poco probable, y esto ocurrió en casos especialmente de pacientes muy obesas, diabéticas, o sea, con comorbilidades. No ocurrió en la paciente común, que la mayoría tiene, si contrae el virus, una forma muy leve de la enfermedad. Entonces, la mayoría enorme de pacientes que puedan contraer el virus durante el embarazo van a tener formas leves y sus bebés no van a tener ningún problema. Las que lo tengan justo en el momento del nacimiento, hay un riesgo bajo de 2% de que el bebé contraiga el virus, puede ser por transmisión vertical. Acá en Argentina también, por más que no se informa, yo también trabajo en el Hospital de Clínicas y la semana pasada hubieron 2 nacimientos de madres con COVID en el momento del nacimiento. Los 2 bebés fueron negativos y fueron dados de alta después de la cuarentena sin ningún síntoma. En el Hospital Pena hay 6 casos de COVID que se contagiaron algunos en la sala porque había ingresado una paciente con COVID positivo que no se sabía, y hay en otros hospitales como el de Ezeiza y otros hospitales algunos casos de COVID que no han sido difundidos porque la verdad es que todos los bebés sobrevivieron y no hubo que lamentar ninguna muerte materna. La idea de SAMER es establecer un registro de los embarazos con COVID para centralizar toda esta información y poder mantenerla actualizada para transmitirla a nuestros colegas. Audio en cuanto súper al claro. riesgo para la madre, eso era en cuanto al bebé. En cuanto al riesgo para la madre, el riesgo de contraer el virus para una mujer embarazada es igual que para una mujer no embarazada de su misma edad. Y el desenlace del virus en general, como les decía, es forma muy leve. En este reporte de Inglaterra, solo 9% de las embarazadas que lo tuvieron en la última parte, y en general obesas o con diabetes gestacional o diabetes previa, tuvieron que ir a unidad de cuidados intensivos. Y hubo 4 casos de muerte materna, pero todos con comorbilidades. Esos casos ellos lo comparan, dieron un 5 por 100.000 de mortalidad, que en Inglaterra el año anterior la mortalidad materna había sido 9 por 100.000 sin el COVID, o sea que no aumentaría la mortalidad materna basal. Y en cuanto a las recomendaciones para la paciente que se embaraza en este tiempo, lo ideal es tratar de hacer una dieta sana, hacer ejercicio, concurrir a los cuidados de su obstetra, que en general por el COVID y para evitar la circulación pueden ser un poco más espaciados, y alternarse cuidados presenciales con virtuales, y recibir vitamina D. La vitamina D, que en nuestras poblaciones en general es baja,
tiene un efecto preventivo de las complicaciones pulmonares asociadas al COVID, y por eso se recomienda suplementación con vitamina D durante el embarazo. Claro, Bueno, importante, sí, importante sí. los dos mensajes, ¿no? El impacto en los chicos y también en las mujeres embarazadas, es importante tener en cuenta esto. Yo creo que es tranquilizador esto, Flor, que se sigue manteniendo esta tendencia, y además en Argentina hay un 80% del país que no está activo. Exacto. Entonces me parece que acá empieza a jugar la heterogeneidad de la población. Hay provincias y lugares, como la Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, que están en mayor situación de riesgo. Pero creo que es tranquilizador, es un virus respiratorio y los riesgos serían similares a los de otras poblaciones. Sí. A la población, y sin impacto también en los bebés, y también hay una recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría que se puede seguir con la lactancia, así que es importante. Y para aquellos pacientes que estén en riesgo de perder la función ovárica, pueden hacer el tratamiento, criopreservar los embriones. Exacto. Y diferir la embarazo. transferencia. Exacto. Buenísimo. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al doctor Fishman, que nos va a ayudar un poco a cómo tener en cuenta, qué debemos tener en cuenta cuando entramos en estos tratamientos, y especialmente con foco en ovodonación, ¿no? Gabriel, nos vas a ayudar un poquito a ver ese tema. Bueno, agradezco primero la posibilidad que se me ha dado de poder participar en este evento para las donantes. Y con respecto a la donación, por suerte, todos los centros de reproducción que ya estamos trabajando, hemos decidido dar comienzo a la donación de gametas en una segunda etapa, ¿no? Esta segunda etapa ha sucedido o está sucediendo unas semanas después, tal vez 2, 3 semanas después a lo que fue la primera etapa de comienzo de apertura de los centros, que fue la realización de ICSI con óvulos propios, criopreservación de óvulos, transferencia de embriones. Pero ya estamos trabajando en la donación de gametas, tanto donación de óvulos como donación de semen. ¿Por qué segunda etapa? Básicamente porque el trabajo con las donantes sabemos que es un poco distinto a lo que es con las pacientes. Hay diferencias socioculturales y económicas en las donantes, que todos sabemos. Las donantes en todos los centros de reproducción, en el interior del país y en Capital Federal, vienen en general de las zonas aledañas a la ciudad. Tienen que viajar 2 colectivos, un colectivo y un tren. Tienen situaciones de vivienda distinta. Hay más hacinamiento. Están preocupados en general los donantes por otras cosas, a veces es el tema del virus, y están preocupados por otras situaciones que son para ellos, seguramente lo son, más importantes. Entonces, requieren ciertos cuidados especiales. Hay que explicarles muy claramente, en forma verbal, cómo deben cuidarse. Y eso es el código de conducta, que se tienen que comprometer a cuidarse, se tienen que comprometer a evitar las reuniones, a tratar se les debe enseñar cómo es el tema de la higiene de las manos continuamente, que no vayan acompañados a los turnos. Todo eso es muy importante en las donantes. Además, se le hace triage continuamente, y además se las atiende, como a todos los pacientes, con criterios de elementos de protección personal muy específicos. Eso es para todos los pacientes, donde depende del sector en el que estén dentro de la clínica, los profesionales que la atiendan tendrán distintos elementos de protección personal. No es lo mismo el médico que las atiende en el consultorio o la administrativa que cuando entran a quirófano y se realiza la aspiración folicular. Habitualmente, además del triage y del código de conducta, se le realiza, y esto depende mucho de la región en la que están, el estado de la pandemia y la disponibilidad de los centros y de las provincias, se les realiza PCR 2 a 3 días antes de la aspiración. Esto es un tema que lo hemos hablado mucho en la sociedad y no necesariamente se hace en todos los centros de reproducción y en todas las provincias. Por ejemplo, si hay provincias o hay ciudades que prácticamente tienen muy poca estado de infección de la pandemia, por ejemplo, hemos visto que Rosario hace 15 días que no tienen casos, por ejemplo,
o hay ciudades en el interior que no tienen tampoco casos, tienen muy poquitos casos, tal vez decidirán los centros de reproducción si es necesario o no hacer estos estudios. Pero, por ejemplo, en la capital federal, donde el estado de la pandemia es muy activo, preferimos en la mayoría de los centros realizar una PCR unos días antes de la aspiración folicular. Los cuidados que se toman en quirófano también son muy importantes. Ahí se trabaja con doble par de guantes, barbijo N95, que son barbijos muy especiales, antiparras, máscara facial, doble cofia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto se hace con las donantes y se hace con todos los pacientes. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que se está trabajando con los donantes, se les está explicando a las donantes, se las está cuidando a las donantes, se les dice cómo tienen que cuidarse, cómo tienen que protegerse, y esto va también para los receptores. Es una doble charla que estamos haciendo. Lo que hacemos con los donantes es muy importante y también impacta en lo que piensan todas las pacientes que van a ser receptoras, por ejemplo, ¿no? O los pacientes que van a ser receptores, que dicen, pero ¿cómo? ¿Qué pasa con las donantes? ¿Cómo se cuida a las donantes? ¿Yo tendré problemas que soy receptora? ¿Puedo contaminarme? ¿Puedo infectarme yo como receptora? Bueno, quédense tranquilos. A todos los pacientes les decimos que el cuidado que estamos teniendo con todos los pacientes, pero en este caso que estamos hablando de las donantes, es realmente muy, muy riguroso. Y como ya fue comentado por el doctor Stofan y por el doctor Claudio Ruhlmann, la posibilidad de contagio prácticamente es mínima o casi nula. Así que quédense tranquilos que se pueden realizar los tratamientos de donación. Creo que la palabra cuidarnos entre todos, que se cuide la donante, que se cuide la receptora, que nos cuidemos como médicos, esa es la gran palabra que hoy estamos circulando en este seminario. Vamos a seguir un poquito más y le doy la palabra al doctor Botti de Rosario, que claramente está en una situación totalmente diferente, están volviendo a una fase donde cada vez están abiertos más actividades, porque hace más, ¿no, Gustavo? Más de 15 días que no tienen contagios. Un poco era que nos cuentes cuáles son los riesgos para los pacientes mientras hago el estudio, mientras hago el tratamiento, ¿no? ¿Dónde me puedo contagiar? Y tener un poco de visualización en el paso a paso que tienen que ir las pacientes por el tratamiento. Hola Florencia, buenas tardes a todos. Felicitaciones para Samer en su 73º aniversario, como dijo Estela. Sí, Rosario está en una situación especial porque, como dijiste bien vos, Florencia, hace 15 días que no tenemos casos por aquí, pero bueno, lo que Samer es una entidad federal y bueno, cada región tiene que adaptarse a su realidad. Lo que, respondiendo un poco a la pregunta, ¿cuáles son los riesgos que pueden tener nuestros pacientes con estos tratamientos? Realmente los riesgos hoy en día es muy bajo. Samer tiene, como dijo bien Estela, sus recomendaciones, su manual de recomendaciones. Todos los centros de Argentina siguen esos manuales de recomendaciones. Eso está publicado en la página de Samer. La última publicación fue el 6 de mayo y el Ministerio de Salud de la Nación refrendó esa publicación el 14 de mayo, diciendo que la actividad, estos tratamientos de fertilización asistida son una actividad esencial y por supuesto que está autorizado nuestro funcionamiento y la posibilidad de realizar estos tratamientos. En esos manuales, como bien se dijo, esta figura exactamente todo el protocolo que debemos tener en los centros para la atención de nuestros pacientes y para cuidarnos entre los médicos y el personal. Ese protocolo incluye cuando ingresamos los médicos y los pacientes al centro, el control de la temperatura, el termómetro infrarrojo, el triage para ver si hemos tenido contacto con alguna persona de riesgo, el equipo de protección personal que debe tener el personal y que debemos tener nosotros los médicos, el barbijo, el delantal, bueno, una cantidad de recomendaciones también
los turnos, que sean espaciados los turnos, cada 30, 45 minutos para evitar el aglomeramiento en las salas de espera, una cantidad de medidas que hacen de que realmente la posibilidad de que exista contagio durante la realización de estos tratamientos es muy baja. Otro aspecto es interrogante que a veces hacen los pacientes, si se pueden contagiar con algún estudio que se hagan, y la respuesta también es prácticamente imposible porque ya sean los análisis bioquímicos, todo el personal que realiza los análisis bioquímicos tienen el equipo de protección personal para evitar eso, los turnos espaciados de manera que no haya aglomeramiento. Durante el monitoreo también los ecografistas tienen el equipo de protección personal, los turnos espaciados. Lamentablemente tienen que entrar solas a las ecografías. Hoy en día hay quejas de las parejas que por ahí no pueden acompañarlas a las pacientes, pero bueno, esto tenemos que entender que es una buena medida para evitar de que en los centros haya mucho aglomeramiento de personas. La limpieza del equipamiento, entre cada paciente se limpia las superficies. Las coordinadoras que ven a nuestros pacientes también tienen todo el equipo de protección personal. Así que realmente creo que no existe posibilidad hoy en día de contagio en ninguno de nuestros centros. Finalmente hay un aspecto que por ahí también le preocupa a nuestras pacientes y que tiene que ver un poco con lo que Ana Luisa hablaba sobre si estas técnicas de reproducción asistida disminuyen las defensas de los pacientes y con eso la posibilidad de tener algún contagio. Yo diría que bueno, no está demostrado que ninguna de las medicaciones que nosotros utilicemos, la estimulación hormonal, pueda de alguna manera disminuir o afectar el sistema inmunológico para que los pacientes se enfermen, pero somos seres psicosomáticos, ¿no? Y realmente el estado, el estrés o el distrés que provoca en nuestras pacientes en la realización de este tipo de tratamientos, esa montaña rusa emocional que sufren las pacientes, un día estar bien con su ánimo a tope y después al día siguiente, si los resultados no son tan buenos, estar un poco depre. Bueno, ahí lo describió muy bien Ana Luisa, la función del médico, estar sosteniendo a esas pacientes para contenerlas y para mantenerlas informadas. Y también si uno ve que con eso no es suficiente, tener el equipo de psicólogos que tienen técnicas, las técnicas de mindfulness o de relajación para poder atravesar durante todo el tratamiento con el menor estrés posible. Pero no está demostrado que realmente durante el tratamiento pueda haber alguna mayor susceptibilidad a contraer la enfermedad por el solo hecho de estar realizando un tratamiento. Así que yo creo que con eso más o menos contesto la pregunta, Flor. Sumamente importante tener todo en cuenta, ¿no? Cuando empezamos estos tratamientos, tener en cuenta todas las medidas que están tomando desde la sociedad y que cada uno de los centros implementa para cuidar a los pacientes en todo su trayecto, ¿no? Sí, yo quisiera agregar algo más, Flor, que tiene que ver con que estas medidas son universales. O sea, no es solamente en el área de la fertilidad, es universal, todas las clínicas, toda la salud comparte, hoy está enfocada el nuevo cambio de paradigma y a la metodología que tenemos que aplicar en la seguridad del paciente. Es global, es universal. Y otro concepto interesante en nuestra especialidad es que ya nuestros laboratorios y nuestra manera de funcionar en los laboratorios de fertilidad asistida ya se protegen desde el inicio, desde el primer tratamiento que realizamos, de las posibilidades de contagio o infección que puede haber en los fluidos corporales. De manera que cuidarse de un virus más es más una cuestión epidemiológica, porque es un virus respiratorio, en un contexto, y no un tema específico de la fertilidad. Y yo reforzaría la importancia del distanciamiento, tal vez lo cultural y lo social sea en nuestra especialidad
mucho más relevante que lo biológico. El distanciamiento, el esperar los turnos, el separarnos en las entrevistas, todas esas cosas que nos cuestan más emocionalmente, más la teleconsulta, es epidemiológico más que biológico el riesgo. Sí, y también la importancia de que las pacientes se cuiden, ¿no? El distanciamiento social y todo, que un poco lo trajo Gabriel al código de conducta que también le pedimos a los pacientes, ¿no? Y porque los médicos lo estamos cumpliendo, claro. ¿No? Nos reunimos, digamos, seguimos teniendo esa actividad social. Un poco del punto que trajo Gustavo es este pico de emociones, entonces vamos a volver un poco con Ana Luisa en eso, ¿no? ¿Qué conductas nos favorecen? ¿Cómo podemos acompañar en este éxito? ¿Qué recomendaciones? Este vaivén de emociones, Ana Luisa, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿No? Una, dijiste muy claramente, es aceptarlo, reconocerlo, pedir ayuda. ¿Qué otras cosas más? Bueno, ahí Gustavo introdujo un poco mindfulness, meditación, relajación, comerse un chocolate, digamos, ver cómo podemos ayudar eso para tener más éxito también. En realidad las técnicas mindfulness son las que más estamos usando en los consultorios de psicología para este tipo de casos y para otro tipo de casos, porque además de hacernos bajar un cambio, nos centran en el presente. Y cómo tomamos las cosas también es muy importante, cómo interpretamos. Es decir, muchas veces las pacientes, sobre todo las mujeres, frente a una interrupción, por ejemplo, de un tratamiento, por X motivo, a veces el médico dice, necesito 3 meses de anticonceptivos. Y cuando la paciente escucha anticonceptivo, cuando en realidad quiere concebir, es como una contradicción, ¿no? Y dicen, por ejemplo, y en estos 3 meses que no voy a hacer nada, digo, sí estás haciendo, estás cuidando a tu hijo por venir. Entonces, según la interpretación que hagamos de las cosas, es como vamos a transitar ese momento. Si la paciente se da cuenta que con esos 3 meses de anticonceptivo lo que está haciendo es, nosotros somos como muy amorosos cuando hablamos dentro del consultorio. Yo digo, bueno, a lo mejor con estos 3 meses vos estás fortaleciendo ese nidito que va a necesitar tu bebé para crecer fuerte y sano. Entonces, lo estás pagando con tiempo, estás pagando con tiempo el cuidado de tu bebé. Entonces, digo, las personas que pasan por esta situación aprenden a desarrollar un cuidado, aún en ausencia del bebé, muy importante. Y empiezan a darse cuenta que en realidad todo el equipo estamos cuidando a ese bebé por venir. Entonces la interpretación de las cosas creo que es el gran secreto, porque según como nosotros pensemos es la emoción que vamos a tener. Y en esto también los médicos tienen la palabra, porque en realidad la palabra hegemónica para el paciente y sobre todo para la paciente mujer es la del médico. Entonces puede escuchar muchas palabras, pero la palabra del médico es sumamente importante. No solamente lo que le dice, sino cómo se lo dice y cuándo se lo dice. Entonces, una de las funciones que tenemos los psicólogos dentro del equipo es trabajar en la comunicación asertiva entre el médico y el paciente y estar todo el tiempo sobre eso. Porque como el estado emocional del paciente también va a depender de la interpretación de lo que esté pasando, y la palabra del médico es tan importante, pero tan importante, es una relación inigualable la que tiene el médico con ese paciente. Por más que haya un equipo enorme detrás, que muchas veces el paciente conoce y otras veces no conoce. Embriólogos, bioquímicos, coordinadores, etcétera, ¿no? Pero la palabra del médico es muy importante e incide muchísimo en el estado emocional de las pacientes. Por eso también cuidamos tanto a nuestros médicos, ¿no? También. Porque cuando yo hablo de nuestras emociones, hablo de nuestras emociones también. O sea, por ejemplo, ¿cómo un médico va a dar una mala noticia? Para un médico no es lo mismo decirle positivo a no pasó nada o a se detuvo el embarazo.
porque también culturalmente al médico se lo ha, como que se le ha sacado la emoción, no siente nada, es un técnico, dice, no es así. Y el paciente tiene que saber que no es así, de ninguna manera es así. Entonces, creo que es importante eso también, ¿no? Cuidar mucho esta relación. Entonces, la palabra, la confianza en el equipo médico, la información clara, asertiva, las técnicas de relajación y este tipo de seminario creo que es fundamental. Analisa clarísimo cómo lo podés explicar y cómo tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Sí. Y es importante también lo que vos decís, que a los médicos no es lo mismo decir las noticias. A veces pareciera que es fácil, pero no. Y acompañar a los pacientes también. De hecho, nuestra especialidad tiene muchos puntos de noticias difíciles. No tenemos embriones para transferir, no hubo fertilización, hacemos un PGT, un estudio genético, y no hay embriones, son todos aneuploides, se producen pérdidas reproductivas. ¿Cómo se potencian estas emociones negativas con este tema de la ansiedad de la pandemia, Ana Luisa? ¿Qué más podemos hacer? Y se han potenciado y mucho. Yo siempre recalco mucho esto de la comunicación. Es decir, la pandemia nos pone un peligro más, pero si frente al peligro también nos sentimos cuidados, la ansiedad va a bajar. Y si hay que esperar, pero esperamos con un motivo, también la ansiedad va a bajar. Sí. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Quiero agradecer a todos los que están chateando con nosotros en las preguntas. Muchas de las preguntas las fuimos contestando durante cada una de las presentaciones, pero tengo una como para empezar, dice el acompañamiento de la pareja, ¿no? Esto de que estamos recomendando no entrar al consultorio acompañado, el distanciamiento social, ¿cómo podríamos manejar o cómo podemos manejar esto, ¿no? No sé si el doctor Ruhlmann quiere contestar cómo podemos hacer esto. Lo que nosotros hacemos, porque la recomendación de SAMER es espaciar los turnos, como dijo el doctor Botti, en cuanto a tiempo, para que queden unos minutos entre turno y turno, para evitar que en la sala de espera se acumule gente. Entonces ingresa la mujer, se le toma la temperatura, se le hace el triage, y sube a la sala de espera. Y cuando va a ingresar al consultorio, ahí llama al marido y el marido entra directamente al consultorio para poder acompañarla en la consulta. La verdad es que la mayoría de las parejas, y sobre todo ahora que muchos están haciendo home office y tienen más posibilidad de acompañar a su pareja en el tratamiento, creo que este tiempo difícil es importante que sirva para unir y fortalecer la pareja en esta dura prueba que es la infertilidad, y comunicarse con uno o hablar por el teléfono, que a veces traen el teléfono y hablamos con el teléfono abierto, es una manera, pero realmente con la presencia creo que fortalece mucho el vínculo y fortalece la capacidad de continuar en el tratamiento, porque al final lo que uno ve después de tantos años de hacer fertilidad es que los que se llevan el premio del embarazo son las que persisten y las que no abandonan en el tratamiento, y para continuar lo ideal es que sea un camino que recorran de a dos. Lo que dice Claudio, yo siento a veces que los pacientes están más receptivos. Es decir, nos escuchan más tranquilos porque están trabajando con otro ritmo, y me parece que no todo es negativo en la pandemia. Uno tendría que tratar de ir identificando aquellos puntos que nos van fortaleciendo o transformando las amenazas en oportunidades. Bueno, una grande de la oportunidad es la forma que hoy nos comunicamos, ¿no? Tener estos espacios de poder dialogar y, como dijo Ana Luisa, de comunicación directa, lo mismo como vos trajiste a recién, Claudio, ¿no? Que en la misma consulta uno puede hacer oír un FaceTime, poner la voz y tratar de juntar.
A mí me gustaría, si me permitís, Florencia, traer acá una pregunta de la audiencia. Dice si SAMER monitoriza las medidas y los trabajos de los institutos. Me parece importante esta pregunta porque nosotros, todo nuestro equipo de SAMER ha trabajado mucho en seguridad del paciente. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con la seguridad del paciente. Esto que hemos hecho es una construcción colectiva de elaboración de manuales que tiene que ver con la estructura que tiene nuestra sociedad. Por un lado, certifica especialistas, entonces es muy importante como médico de cabecera que el paciente elija, recomendamos desde SAMER que elija un especialista certificado. Esto quiere decir que es un profesional muy en contacto con nuestra institución, prestigiosa, que se capacita y que certifica la calidad profesional periódicamente. Y está avalado, en nuestro caso, por la Academia Nacional de Medicina. Por otro lado, SAMER acredita centros, es decir, hacen los centros auditorías voluntarias y esos centros sí son los que cumplen las normativas de calidad. Es decir, SAMER no tiene un poder de policía, pero sí un poder de velar por la calidad. Y quiero agradecer a todos nuestros colegas, a todos los miembros de SAMER, porque justamente la construcción que hemos hecho de la seguridad tiene que ver del paciente y de los equipos y de toda la actividad que hoy estamos planteando, tiene que ver con los especialistas certificados que con los cuales estamos en un feedback permanente junto a nuestra comisión, generando las normativas de seguridad. De manera que SAMER no tiene un poder de policía, pero sí trabaja permanentemente en la calidad y la seguridad de los centros y de los pacientes, en la formación profesional o en toda esta interacción en las normativas que elaboramos. Una pregunta que tengo reiterada en diferentes formas y me parece que está bueno volverlo a aclarar. ¿Qué tan obligatorio o no es hacer un hisopado o una PCR de SARS-CoV-2 previo al tratamiento, previo a la aspiración? Y creo que es bueno que reforcemos ese mensaje del tema federal y cómo lo están manejando, ¿no? Yo creo que lo explicaron muy bien mis colegas. Exacto, pero reforcémoslo porque hay varias... Sí, y uno de nuestros webinars anteriores fue específico sobre este tema, es un tema muy importante. No hay un protocolo universal para los testeos. De hecho, en todos los tratamientos con óvulos propios, nuestro manual y el aval de la autoridad sanitaria no obliga a los testeos. Es muy importante son muy importantes las medidas epidemiológicas, tal vez son el pilar fundamental. En cada caso particular es un tema que yo recomendaría que cada paciente consultara con su médico y que tiene mucho que ver con lo geográfico y epidemiológico de cada lugar. Y como ya expresó el doctor Gabriel Fishbein, tal vez sí en la parte de donantes hay más especificidad en hacer una PCR previo a una anestesia general, pero eso es una recomendación superior, de normativa superior, no específicamente reproductiva, que tiene que ver con los protocolos quirúrgicos de las instituciones. Así que yo recomendaría que esta pregunta la conversen con mucha confianza con su médico particular, porque en el país es absolutamente heterogéneo y no es obligatorio. Tal vez mis colegas quieran hacer algún aporte. No, yo pienso igual, Estela. Con respecto a los testeos, por suerte, tal vez ahora están más a mano de lo que era antes con respecto a la posibilidad de realizarlos. Tan heterogéneo esto que eventualmente nosotros vemos, de acuerdo a la sintomatología que está teniendo el paciente o no durante todo el periodo de estimulación, y ahí decidimos qué pacientes pueden necesitar o no el testeo. Así que no es para todos, sino eventualmente como cada 2 días, cada 3 días, de un día para el otro la estamos valorando la paciente, podemos tener la posibilidad con síntomas de darnos cuenta previamente. Buenísimo, muchas de las preguntas han sido contestadas durante este seminario. Lo que sí les pido es como un mensaje, ¿no? Los mensajes para llevarnos a casa, para terminar de cerrar y que quede claro a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo diría, Florencia, que es muy importante que todos los pacientes tengan el concepto de que los ciclos en Argentina se han reiniciado,
que hay criterios a conversar con el médico, pero ya en la pandemia llegó para quedarse todo el año y posteriormente probablemente también, entonces vamos a tener que cambiar la manera de enfocar la salud en general y la reproductiva en particular. Los tratamientos están reiniciados, SARS-CoV-2 no infecta los tejidos reproductivos en pacientes asintomáticos, los riesgos del embarazo son mínimos, así que es un virus respiratorio. Por supuesto, todos los centros cumplimos protocolos de cuidado absoluto de los profesionales y de los pacientes. Y yo me quedaría con algunas palabras de Ana Luisa, que nos ha acompañado en todo este evento, en el cuidar. Me gustó esto de pensar en el presente y cómo vivir esto del presente, no ponernos en pausa eterna porque nos puede hacer daño. El cuidar es pensarme y avanzar y cumplir mis metas. Creo que tenemos que tal vez los médicos ser más asertivos en este instante tan particular. Y creo que todos mis colegas y los que estamos acá y los que hemos normatizado y trabajamos día a día y codo a codo en nuestra sociedad, no tenemos dudas de que tenemos que profundizar este armonizar de los afectos y de nuestro trabajo con el paciente. Y si nos llevamos un mensaje es aprender a escucharlos mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias Gabriel, gracias Gustavo Botti, Claudio, Ana Luisa. Muchas gracias por la gran participación que tuvimos. Creo que cubrimos todas las preguntas. Y gracias Estela y a la Comisión Ejecutiva de SAMER. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Florencia y por toda esta plataforma de SAMER TV también. Muchas gracias. TV. La vamos a rebautizar SAMER TV en estos 73 años de SAMER. Gracias, saludos a todos. Gracias. Saludos.